hablando de los principios bíblicos de la mentoría, precisamente en esta tarea tan importante que Dios nos ha delegado. Hechos capítulo 9, versículo número 10. La palabra de Dios nos dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Hermanos, les decía que seguimos con esta serie de temas que tienen que ver con los principios bíblicos de la mentoría y estos aplicados al trabajo celular. La semana pasada les mencioné que existen 3 principios fundamentales para ser mentor de otra persona. Número 1, necesitamos acompañar. Eso lo vimos la semana pasada. Número 2, necesitamos instruir. Y número 3, corregir. En esta oportunidad yo me voy a enfocar en el segundo principio, que es el de la instrucción. Como acabo de mencionar, la instrucción tiene que ver con uno de esos elementos básicos de ser mentor de una persona. Y es que todo discípulo saludable de Jesús forma nuevos discípulos por medio de la instrucción. Es decir, no solamente es suficiente con que acompañemos a una persona. Eso es importante, que nosotros nos podamos acercar los primeros días después de su conversión y ser personas que extienden lazos de amistad. Pero solamente acompañarlo no va a iniciar o no va a conducir a una persona en esa línea de crecimiento al que estamos aspirando. Y es importante, hermanos, que usted entienda que usted es un discípulo de Jesús y a la vez usted está formando otros discípulos de Cristo. O dicho de otra manera, usted es un mentor que también está siendo mentoreado por otra persona. Y esa línea es la que se debe de procurar, es la que se debe de mantener. Pero cuando hablamos acerca de este segundo principio que tiene que ver con la instrucción, lo primero que yo quiero decirles es que instruir a una persona no se limita a transferir conocimientos, porque en algunas iglesias a esto que le llamamos nosotros discipulado es algo así como: hermanos, los que desean ser entrenados o los que deseen entrar al proceso de discipulado, este domingo vamos a tener clase de discipulado. Entonces, en estas iglesias la costumbre es que después del culto se reúnen los recién convertidos y el pastor o el líder en una pizarra comienza a dar una serie de clases y comienza a compartir conocimiento de qué es la Biblia, qué es Dios, qué es el Espíritu Santo, qué es la salvación. Y al final del curso lo que hay es como una especie de examen para saber si las personas en realidad han captado el conocimiento. Pero eso no forma discípulos. O sea, la instrucción es
más que transferir conocimiento. De hecho, hermanos, en la Biblia la instrucción se legaba, y fíjese lo que estoy diciendo, se legaba o se enseñaba a través de dos elementos. Número uno, la sabiduría, y número dos, la experiencia. En la sabiduría hay elementos de conocimiento, de inteligencia, pero no solamente es eso. En la sabiduría también se unen las experiencias que nos permiten comprobar que aquello que conocemos teóricamente lo hemos vivido. Y por eso es que en el hebreo el término instruir viene precisamente de esa práctica que tenían los hebreos de enseñarle el oficio a uno que era más joven, que era más pequeño. Entonces el padre, por ejemplo, le enseñaba el oficio de carpintero al hijo. Se dice, por ejemplo, que José, el padre adoptivo del Señor Jesús, era una persona que se dedicaba a los oficios varios. Entonces seguramente lo que hizo José con Jesús es enseñarle el oficio que él tenía. Pero note algo, es un hombre que tiene experiencia, pero que tiene conocimiento y se lo está legando o se lo está enseñando a uno que es más joven. Entonces en la Biblia instruir tiene que ver con el elemento de la sabiduría y la experiencia. Ya ustedes ya se saben hasta de memoria aquel pasaje de Proverbios, ¿verdad? Que dice: instruye al niño en su camino. ¿Y qué dice? Claro, usted se lo puede, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero ¿qué es lo que le está diciendo el proverbista? El proverbista, si lo pudiéramos traducir, es capacita, forma bien a tu hijo, que aprenda bien el oficio, para que cuando llegue a viejo no aprenda nuevas mañas. Eso decía en una versión. Eso es interesante porque en el mundo hebreo el tema era que el padre enseñaba valores en la medida en que enseñaba el oficio a su hijo. Entonces la instrucción es fundamental. Entonces por eso yo le decía, no solamente tiene que ver con conocimiento, sino que tiene que ver con compartir sabiduría y compartir experiencia. Entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿en qué áreas usted como mentor debe de instruir a los recién convertidos? ¿O en qué áreas específicas debemos nosotros de instruir a una persona ahora que ha comenzado la carrera de la fe? Lo primero es en su nueva identidad en Cristo. Y por eso, hermanos, es que nos hacíamos la pregunta la semana pasada: ¿por qué el Señor no le dijo a Saulo: mira, Saulo, yo me he revelado a ti porque te quiero usar entre los gentiles, quiero que seas mi apóstol, quiero que prediques a las naciones? ¿Por qué no lo hace así? Y por eso, hermanos, si usted prestó atención a la lectura, vea lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo, porque un discípulo forma a otro discípulo, llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es natural de Tarso. Él está orando y ha tenido una visión en la que un hombre llamado Ananías entra en la casa, le hace recuperar la visión tras imponerle manos. Eso precisamente que el Señor le está diciendo a Ananías es el comienzo de una relación que Ananías va a tener con Saulo. Entonces, lo primero, hermanos, que nosotros necesitamos instruir a los recién convertidos es en su nueva identidad en Cristo. Y para entender esto de la identidad en Cristo, hay que recordar que nosotros hemos reconocido a Jesús en dos áreas fundamentales. Ni una pesa más que la otra. Es más, ambas se conjugan en una verdad.
nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados. Por Él fue posible nuestra redención. Por Él fue posible nuestra justificación. Por Él fue posible nuestra reconciliación con el Padre. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y eso qué significa? Que eso no garantiza la vida eterna. Jesús nuestro Salvador. Pero si solo enfatizamos eso, eso no es toda la verdad. Es cierto, Jesús es nuestro Salvador, pero lo más importante por encima de la salvación es el señorío de Cristo. Jesús es nuestro Señor. ¿Sí o no? Son dos cosas importantes: Jesús como Salvador y Jesús como Señor. ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo nosotros hoy en día como iglesia? Que a la gente le gusta eso de que Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sanador, Jesús es mi proveedor, Jesús es el que me da fortaleza cuando me siento triste. Todos esos son los derechos, los beneficios. Pero cuando hablamos de el señorío de Cristo, eso va más allá, porque eso significa que mi voluntad está rendida a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Entonces, porque la gente tiene la idea de que si se hace cristiano es porque Dios le va a dar casa, Dios le va a dar carro, Dios le va a dar familia, Dios le va a dar salud. Y es cierto, hermanos, que Dios nos bendice con todas esas cosas. Pero por encima de eso es que Dios quiere ser nuestro Señor en nuestra vida. La frase tan célebre, ¿verdad?, del apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, mi yo, mi voluntad queda supeditada a la voluntad de Cristo. Y eso es importante que lo reconozcamos, porque la gente quiere hacer su propia voluntad. Pero hay un punto importante en esto: cuando un cristiano, entre comillas, hace su propia voluntad y no hace la voluntad de Dios, pierde su esencia como discípulo de Cristo, pierde su esencia como creyente, como cristiano. Entonces lo primero que necesitamos formar es la identidad de Cristo en las personas. Tú eres hijo de Dios, eso es verdad. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ahora, eso es una verdad. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Ahí bajaron los amenes. Porque ser siervo de Dios es que mi voluntad está rendida a Él. Entonces yo ya no voy a hacer las cosas como a mí me parecen, sino como el Señor, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de lo que el Señor pueda decirme, a través de los pastores. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces eso es lo primero. El segundo elemento, hermanos, que es importante en lo que debemos de instruir o mentorear a una persona, es en el propósito de Dios que Dios tiene con la vida de esa persona. Y cuando hablamos del propósito, es que si aceptamos la salvación y el señorío de Cristo, la persona debe de entender que Dios se le reveló a él con un propósito. Es decir, hermano, Dios no nos salvó a nosotros para llenar los locales de las iglesias. Dios no nos salvó a nosotros para que solo nos vengamos a sentar el día domingo, si es que venimos, y a ver cómo estuvo las alabanzas y hacer un juicio de la predicación. Dios no nos llamó para eso. Dios no nos llamó para eso. Y lo primero que Dios le dice a Ananías es: mira, Ananías, Saulo está a la espera. Porque ¿cuál fue la pregunta que le hizo Saulo? Oiga, la pregunta que le hizo Saulo fue, y se encuentra en el versículo 6 del capítulo 9: Señor, estamos hablando del señorío, ¿qué quieres que haga? Ahí Jesús se lo pudo haber dicho, pero no se lo dice, sino que le dice: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. O sea, yo me revelé a ti, Saulo, con un propósito, pero no te lo voy a decir ya. Pudiera decírtelo ya, pero voy a usar a otro discípulo, porque un discípulo forma a otro discípulo. Entonces, hermanos, esto es importante porque
No es que usted le va a decir a la persona: mire, usted va a ser pastor, usted va a ser evangelista, o usted va a ser misionera, o mire, usted va a ser diaconisa. Si Dios se lo revela, o si usted ve características o cualidades en la persona, eso es distinto. Pero lo primero, hermanos, es que cuando la persona ha definido su identidad en Cristo, lo siguiente es: hermano, hermana, Dios se reveló a tu vida porque tiene un propósito para ti. Tiene un propósito para tu vida. Dios no te llamó, no se reveló, no te perdonó, no te dio su salvación. Y ahora que has reconocido a Jesús como Señor, tu vida tiene un rumbo, tiene un destino. Descúbrelo. Y eso, hermanos, es importante. Que los cristianos sepan que tienen un propósito en la vida, un momento en la historia que no se va a volver a repetir. Algunos hermanos, en algunas ocasiones yo les he dicho: fulano, mengana, esto que te está pasando en estos momentos en tu vida cristiana es algo que no se va a volver a repetir, es único en tu vida. Se lo digo a los jóvenes con cierta regularidad: lo que te está pasando, esta oportunidad que Dios te está permitiendo, es un propósito único. En ocasiones también se los he dicho a los hermanos que están sirviendo en la iglesia infantil, en Club Victoriosos. Ahora ustedes tienen la gran oportunidad de formar a la siguiente generación. Es una oportunidad única que no se va a volver a repetir, porque llegará un momento en que ustedes van a tener que ceder el espacio para la nueva generación. Y lo que ustedes hagan es tan importante. No es simplemente cubrir un privilegio. Lo mismo le digo a los líderes infantiles o juveniles: están formando a la nueva generación y eso no se va a volver a repetir. Pero ¿eso qué es? Es descubrir un propósito en Dios. Entonces, hermanos, todos tenemos un propósito en Dios. Saber para qué Dios se reveló a nosotros es importantísimo para no andar perdiendo el tiempo, para no andar cediendo al pecado. Porque cuando uno tiene un propósito en Dios, hermano, ¿qué tiempo le va a andar quedando de andar pensando en cosas que no debe? Cuando uno tiene un propósito en Dios, ¿qué tiempo le va a quedar para que si me hizo una mala cara, que si no me saludó, que mire que no me visitaron el día de mi cumpleaños, que no me dieron pañuelos? Hermano, ¿qué tiempo le va a quedar a usted? Porque tiene un propósito en Dios. O sea, ¿por qué los discípulos de la iglesia primitiva eran tan resilientes, eran tan, hermanos, tan maduros en esto, que soportaban hambres, tribulaciones, como dice Pablo, naufragios, desprecios? ¿Por qué? Porque su propósito era mayor a su vida. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que con nada se van de una iglesia? Con nada se retiran, que no han descubierto cuál es el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cuántos saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas, hermano? Eso es importante, que nos hagamos una pregunta: Señor, ¿y para qué te revelaste a mi vida? ¿Qué quieres de mí? La pregunta que hizo Saulo: ¿qué quieres que haga? Entonces usted, como mentor, debe de alentar a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, a los niños. Dios tiene un propósito contigo. Que estés aquí a esta hora no es casualidad. Que Dios haya perdonado tus pecados no es casualidad. Y obviamente que como se necesita propósito, en otra área que debemos de instruir a las personas es en la sobrenaturalidad de Dios y en el obrar de su poder. Hermanos, ¿cuántos sabemos que el evangelio no es religión? No, ¿lo sabe, sí o no? El evangelio no es religión. ¿Y qué es lo que hace distinto al evangelio de las religiones? Que tenemos un Dios vivo, que trata con nosotros, que nos habla, que nos modela, que nos instruye, que se revela, que se manifiesta. Es más, hermanos, la conversión en sí misma es un hecho sobrenatural, porque hijos de Dios no son hechos por voluntad de carne. Hijos de Dios son aquellos a quienes Él les ha concedido la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí o no? Pero ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo
pone la palabra en nuestro corazón y sopla aliento de vida para que volvamos nuevamente a Él y creamos en Jesús por la fe. Y esto no es por ustedes, decía Pablo, para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. O sea, ¿por qué antes usted no creía y terminó creyendo? Lo que pasa es que después tuve buena voluntad. Falso. Si la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. ¿Y un muerto qué puede hacer, hermano? Nada. Si Dios no obra la vida, ese muerto va a seguir en descomposición. Entonces, la misma conversión de una persona es un hecho sobrenatural. Pero también, hermanos y hermanas, en esa sobrenaturalidad de Dios, que es de la que estamos hablando, hay un elemento importante. Usted sabe que hay una experiencia sobrenatural que nos abre la llave al mundo de lo sobrenatural. ¿Y qué es? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que nos abre al mundo de lo sobrenatural? Correcto, hermano. El bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es la llave que nos abre al mundo de lo sobrenatural. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de procurar que los recién convertidos, las personas a las que estemos mentoreando, tengan esta experiencia. Hace unos días, hermanos, pasó algo acá, ¿verdad? Que a dos de nuestros pastores les tocó ministrar a un muchacho que estaba poseído. En un domingo fue, hermano. Y si a usted le hubiera tocado, ¿qué hubiera hecho? Ay, hermano, mando a llamar a los ancianos o al pastor. Pero ese es un hecho al que nos podemos enfrentar todos nosotros, ¿sí o no, hermano? ¿Y no acaso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Pero necesitamos ser revestidos del poder de Dios. Entonces tenemos que animar a las personas para que entiendan que hay una sobrenaturalidad de Dios, un poder de Dios, de un Dios que sigue sanando. Ay, yo esperaba un buen amén, hermano. De un Dios que sigue sanando, de un Dios que sigue proveyendo, de un Dios que sigue fortaleciendo, de un Dios que sigue rompiendo cadenas. Es verdad, o sea, pero cuando entendemos esa dimensión espiritual, animamos a las personas a que entiendan que esto no es una religión, que esto no es un club. Aquí estamos, hermanos y hermanas, en una lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre las huestes y las órdenes de Satán y el pueblo de Dios. Y dicho sea de paso, nuestro enemigo es un enemigo derrotado en la cruz del Calvario. Y Dios nos ha dado el poder para vencerlo. ¿Y no es acaso, hermanos, lo que dijo Jesús? Y estas señales seguirán, ¿qué dice? A los que creen. Entonces mire lo que ocurrió, solo para que tengamos un acercamiento de esto que estamos diciendo. Al hablar acerca del propósito, en el 15 el Señor le dice, el Señor le replicó: ve, porque este es mi instrumento escogido para que anuncie mi nombre ante los gentiles, los reyes, los hijos de Israel. Y yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por causa de mi nombre. Ese es propósito. Pero miren lo sobrenatural. Verso 17. Ananías fue y entró a la casa, puso sobre él las manos, imposición de manos, y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí hay dos hechos sobrenaturales. ¿Cuáles son, hermanos? Sanidad divina y ¿qué más? Bautismo en el Espíritu Santo. O sea, Ananías no llegó a decirle: mire, aquí en la iglesia de Jerusalén tenemos un programa de discipulado y este es el brochure y de vez en cuando hacemos excursiones y también tenemos grupos de lectura. Hermano Saulo, yo sé que no puede ver ahorita, pero aunque sea va a escuchar. No, Ananías no llegó así, hermano. Ananías llegó con el poder de Dios.
Y en ese poder de Dios lo ministró para que recibiera sanidad. Y en ese mover de Dios le ministró para que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros también necesitamos instruir a las personas. Que nuestro Dios no es un Dios de calcomanía, hermano. Nuestro Dios no es un Dios de estampilla. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Jesús que dijo, el resucitado, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí yo voy a estar. Y donde Jesús estaba, hermanos, había sanidad, había expulsión de demonios. Donde Jesús estaba, hermanos, había provisión. ¿Creemos en el Dios de la Biblia, sí o no, mis amados? Entonces, tenemos que envolver a las personas en esta verdad. Que Dios es un Dios sobrenatural, que podemos hablar con Él y Él nos oye, que podemos creer en su poder y en su obrar. Pero otro elemento que es importante en lo que debemos de instruir a quienes estamos mentoreando es en la doctrina. La enseñanza de la doctrina es lo que va a permitir al creyente tener un fundamento sólido de su fe. Porque dice la Biblia en el versículo 18, al instante cayeron de sus escamas de sus ojos, como escamas, y recobró la vista. Pero vea lo que dice en el 18, luego se levantó y fue bautizado. Y Ananías le explicó qué significaba el bautismo. Ananías le explicó cuál era el fundamento de la doctrina del bautismo, con sus palabras como lo entendía. De ahí la importancia, hermanos, de profundizar en el estudio de la palabra de Dios, de no dejarnos de congregar, de mantener hábitos de lectura de la Biblia. Y eso es una gran responsabilidad para nosotros, porque usted tiene que conocer la doctrina bíblica. No dijeron amén ustedes, hermano. Usted tiene que conocer la doctrina bíblica. ¿Qué pasaría si de repente llega alguien y le dice, hermano, fíjese que tengo una duda? Si Dios es trino, el Padre es más que el Hijo y el Hijo es más que el Espíritu Santo, ¿usted qué le diría? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿El Padre es más que el Hijo? ¿El Hijo es más que el Espíritu Santo? Bueno, los felicito porque están respondiendo bien, hermano. Es cierto, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo gozan de la misma naturaleza, de la misma esencia. Ninguno es más Dios que el otro. Pero esto que acabo de preguntarle, por ejemplo, es una de las doctrinas mormonas. Los mormones creen en la Trinidad, pero ellos dicen que el Padre es más que el Hijo y que el Hijo es más que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es la fuerza impersonal de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Lo que acabo de decirles es lo que enseñan los testigos de Jehová, por ejemplo. Que ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios, es decir, es como un poder o una energía. Pero y si de repente llegan los testigos de Jehová a su casa o a la célula, hermano, ya han llegado los mormones a las células. Hay unos pase de un mormón de la enseñanza a usted, diría. No, ¿verdad? Pero por eso tenemos que conocer la doctrina. Y nosotros tenemos un manual de doctrinas básicas. También, hermanos, no debemos de dejarnos de congregar. La Biblia dice, y no dejando de congregarnos, como tienen de costumbre los domingueros. No hay que dejar de venir, hermanos. No solamente cuando nos toca servir, hay que venir, hermanos. Están aquí, ¿verdad, hermano? Le voy a dejar una tarea. Fíjese que hay hermanos que solo vienen cuando les toca servir. Pero si les toca servir, aquí están con su uniforme bien planchaditos y bueno. Entonces necesitamos instruir a las personas en la doctrina. Y por último, hermanos, no es solo conocimiento.
Necesitamos instruir a las personas en las experiencias o en nuestra experiencia. Nuestras experiencias como mentores son fundamentales para el sano crecimiento de un discípulo. Y estoy hablando no solo de las buenas experiencias, también de las malas. Nosotros podemos decirle a nuestros hermanos que estamos mentoreando o que estamos capacitando, ¿qué hacemos cuando nos desanimamos? ¿Qué hacemos? Obviamente que esas experiencias tienen que estar fundamentadas en la Escritura, porque tal vez usted puede decirle: mire, hermano, yo por andar prestando oído y consejo en personas que no conocen del temor de Dios, de su revelación, me fue mal. Así que yo le aconsejo, hermano, que no haga esto, fundamente su vida en la palabra de Dios. Ahí usted le está contando una mala experiencia, pero la está capitalizando en lo bueno. O por ejemplo: hermano, yo me siento muy tentado, ¿qué debo de hacer? Entonces usted capitaliza su experiencia y le dice: mire, hermano, la Escritura nos dice esto y aquello, y en algún momento yo también me sentí así, pero puede hacer esto y lo otro. Está capitalizando sus experiencias. Pero no solamente en esas, pueden ser experiencias con el Señor. Recuerdo en una ocasión a un muchacho que, desesperado, hermano, me llamó por teléfono y me decía: me cuesta orar, me dijo, porque cada vez que oro, fíjese lo que me decía este muchacho, y era un muchacho que de verdad había nacido de nuevo, me vienen malos pensamientos. A veces me vienen blasfemias en mi mente cuando yo estoy orando. A veces me vienen imágenes obscenas y yo quiero orar, pero esas cosas vienen. Y comencé a preguntarle: ¿haces esto? No. ¿Haces lo otro? No. Entonces yo decía: bueno, si él quiere cultivar una relación con Dios y no hay elementos ahí alrededor, entonces ¿qué está pasando? Sencillo: dardo del enemigo. Entonces yo le preguntaba: ¿y qué haces cuando te vienen esos malos pensamientos? No, yo lo que hago es levantarme, porque le digo: Señor, ¿cómo voy a estar teniendo estos pensamientos a la hora de que estoy orando? Entonces le dije yo: mira, no eres el único. Yo también a veces he tenido esas luchas que orando, ¡fum!, vienen los pensamientos. ¿Y qué hizo, pastor? Me dijo: seguí orando. Pero mire, es que a veces cuando estoy orando tengo miedo, porque tengo una sensación de que alguien está ahí y no es Dios. Sigue orando. Resistid al diablo, ¿y qué dice la Biblia? Y irá de vosotros. Pero yo le estaba compartiendo mi experiencia. Pero imagínate que yo le hubiera dicho: no, qué bárbaro, si yo a Miguel y a Gabriel veo cada vez que oro. ¿Quién de nosotros no ha tenido una lucha en oración, hermano? Todos nosotros. Todos nosotros hemos tenido. Si ora, pues digo, sí, porque si no ora, ¿qué lucha va a tener usted? Si ora, va a tener una lucha, porque la oración nos permite crecer. Pero vea, mi experiencia le permite. Pero también en la obra de Dios, hermano, ¿y cómo fue su primera predicación? ¿Será que llevo todo de memoria escrito? ¿Me aprendo de memoria la guía? No, hermano, mire, la guía se usa de esta forma. Mire, la primera vez que yo di la enseñanza, 5 minutos di la predicación, la enseñanza de la palabra. Entonces usted comparte la experiencia, que él vea que usted es tan humano como usted. Entonces, hermano, porque en esa transparencia la gente se va a acercar a usted. Por eso yo le decía, la instrucción no solamente tiene que ver con el hecho de transferir conocimiento, sino experiencias con Dios. También, hermanos, y en eso vamos modelando. Ahora, usted no lo sabe todo, ni yo tampoco lo sé todo. Pero vea qué curioso. En la medida en que ayudamos a una persona a crecer, crecemos nosotros. Eso es así. O sea, uno nunca va a decir: es que tengo que esperar a reunir ciertos requisitos para poder ir. Imagínese si el Señor le hubiera dicho a Ananías: Ananías, vas a ir a instruir al apóstol de las naciones. Señor bendito, hubiera dicho Ananías: yo no tengo experiencia en formar apóstoles. Pero Ananías iba a compartir de sus experiencias.
Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para instruir a los que estamos mentoreando. Usted conoce, se puede de memoria ese proverbio: instruye al niño, y aquí al niño espiritual, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo en el evangelio, ¿qué dice? No se apartará de él. Yo le estoy agregando esa frase, pero la idea es esa, que la instrucción forma. Amén, hermano. Y quiero felicitarlos a ustedes, porque cuando venimos aquí nos instruimos también en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, queremos darte las gracias por esta bendición que nos has dado, de conocer tu palabra y de ser instruidos por ella. Señor, ayúdanos a instruir con sabiduría y con las experiencias buenas a quienes nos oyen, para que ellos tomen ejemplo, y de nuestras malas experiencias para que ellos las eviten. Señor, ayúdanos, por favor. No te apartes de nosotros. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Ayúdanos a enriquecernos de tu palabra, no de la sabiduría humana, sino, Señor, de la sabiduría celestial. Y esa solamente tu Espíritu Santo la da. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, te damos no de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden pasar nuestros hermanos y cantamos al Señor mientras ofrendamos. Amén, gloria a Dios.